también, cuanto antes terminemos. Si os acordáis, bueno, estamos viendo todo lo que es, o sea, la problemática de los equipos de aire acondicionado, que luego puede ser cualquier tipo de equipos. Luego pueden ser bombas de agua, porque luego, no sé, en industria también hay un montón de elementos y equipos que con rotores y que hacen mover cosas. Entonces, bueno, sí que luego miraremos la carpeta de bibliografía. Os paso varias cosas de aire acondicionado, pero también hay mucho libro de Engineering Noise Control, Noise and Vibration Control y todos estos así, pues algunos hacen algún tipo de predicción según, bueno, si es una bomba vertical, pues más o menos con los datos de la bomba puedo sacar la potencia acústica, ¿vale? O sea, aquí tampoco podemos explicar todos los modelos y todos los tipos de equipos, pero bueno, ya tener las herramientas de dónde buscar y cuál sería la idea a la hora de plantear un proyecto de estas características. Acá, bueno, dejé acá, estamos en el tema, o sea, vimos todo el tema de la propagación en ductos, qué pasa con codos, qué pasa con ramificaciones, hasta, digamos, la idea de, bueno, con la potencia que tengo del ventilador o del equipo, voy viendo cómo se va propagando y atenuando el sonido a través de los ductos hasta llegar al recinto receptor y ya decir, bueno, pues de esa potencia inicial ahora tengo una potencia menor. Es una fuente que puede ser en el techo o la pared, pues puedo hacer un cálculo del nivel que tengo, puedo predecir en el recinto y evaluarlo luego con un criterio, en este caso mejor sería con el criterio RC, el Room Criteria. ¿Sí? Todo lo que se refiere a equipamientos, pues bueno, instalaciones que no sea ruido de exterior, sino que es propio del edificio y que podemos controlar. Entonces, bueno, luego plantearemos un pequeño ejercicio y también veremos lo del crosstalk, que también me interesa que lo veamos. Entonces, dentro de todo el tema silenciadores, habíamos dicho los reactivos, que son, bueno, a partir de resonancia, sintonizo de alguna manera un elemento para que resuene a las frecuencias que quiero eliminar. De alguna manera podríamos quizá buscar de baja frecuencia, pues, bueno, la velocidad de giro del ventilador o alguna frecuencia donde tengamos alguna singularidad, pues podríamos sintonizar o hacer una serie de resonadores sintonizados, cada uno a una frecuencia distinta. Todo eso provocando que luego, claro, va generando una pérdida de velocidad del aire y hay que, digamos, luego dimensionar bien, bueno, luego para superar eso, el equipo quizá necesitará un empuje, un caudal un poco mayor. Vale, pero bueno, al principio también de resonancia ya, esto ya lo conocíais y esto también ya se analiza, digamos, la física, un poco la matemática en acústica 1, si no me equivoco. Vale, entonces, bueno, tenemos rama lateral, si es un resonador, si es un tubo sintonizado con un largo para sintonizarlo en función de cierta frecuencia. Y luego los resistivos que ya inicialmente habíamos visto, bueno, Isover es uno que tiene ya unos con datos de atenuación de dB por metro. Y si no, podríamos, bueno, nosotros inventarnos un conducto de chapa y forrarlo nosotros con un material absorbente, una lana de roca, una lana de vidrio. Entonces ya sabiendo el alfa del material que utilizamos, pues ya y la geometría, podríamos sacar, por ejemplo, en 1 metro, si ya nos definimos unas dimensiones, no sé, de 20 por 20 centímetros, pues ya podría hacer un cálculo de atenuación por metro, poniendo L igual a 1 y con el material absorbente, pues ya tendría su valor de, digamos, mínimo de dB por metro. Esta era una formulación de Sabine para un rectangular. El de Pinning también es parecido y propone uno para también cuando son de tipo circular, con material absorbente. Este sí que es, digamos, el que podemos utilizar en grandes conductos o grandes recorridos, ¿sí? Con lo que ya podemos, digamos, a veces ya prescindir de quizá un silenciador sintonizado. O sea, si ya usamos toda una instalación con este tipo de ductos, pues ya tenemos, obviamente, una gran ventaja que si fueran ductos de chapa. Y habíamos visto este tipo de silenciadores que pueden ser o intercalados en los ductos, pueden tener alguna geometría de este estilo, material absorbente con canales, o como habíamos visto, yéndome un poco la foto, pueden ser eso, para poner luego, esto se empalma un ducto para seguir y llegar al punto terminal, o para hacer algún tipo también de tipo cerramiento, donde podemos distinguir un silenciador para ventilar todo este recinto. Estas máquinas
generan calor, por lo tanto hay que ventilar este espacio. Luego incluso a veces se puede poner hasta un ventilador para que fuerce, digamos, la renovación de aire. Y luego también para cada ventilador de cada equipo, fijaros cómo se encastra contra la pared, pues lo que hace es conectarse con un silenciador que sale hacia fuera. También ese ventilador tiene que tener, digamos, una chimenea o una salida. A veces van en vertical o en este caso algunas son tipo horizontal. Pues bueno, aquí podríamos hacer un cálculo de tengo un ventilador, genera tantos dBs. Si le pongo este silenciador con tal atenuación, podría calcular luego, digamos, el valor luego de nivel que hay acá afuera y a ver cómo se propaga, digamos, alrededor. Aquí fijaros que es una terraza y tiene edificios de mayor altura y ventanas a la vista, con lo que sería intentar hacer una barrera acústica sería un poco inviable, en cuanto que necesitaríamos una altura de barrera como para que la visual entre las ventanas y los equipos no se viera el equipo. Claro, necesitaríamos grandes barreras. Entonces, a veces se hace este tipo de encapsulados. Nos habíamos quedado en el plenum, que si os fijáis es parecido un poco al de la cámara de expansión, pero habíamos dicho, en vez de tener, digamos, los ductos donde entra y sale en este cubo rectángulo, en vez de estar en el medio, los ponemos en diagonal, como para generar una distancia mayor entre el punto medio de la entrada. En realidad aquí jugamos como una especie de un recinto. Aquí ya jugamos con tamaños un poco más grandes, entonces ya la teoría que vamos a utilizar acá para ver cuál es el nivel que está aquí o una especie de nivel de potencia en función de lo que tiene la entrada, claro, lo veremos en función de lo que es la absorción de este espacio, de este recinto. Acá os puse un poco resumen, hay muchos parámetros, pero bueno, ya muchos los conocéis. Ya el transmission loss que va a generar este dispositivo dependerá el Q, bueno, superficie de salida, sería la superficie de este rectángulo de salida. El Q se refiere a lo que sería el Q tomando la entrada como la fuente, entonces a veces ya se toma, creo que lo dice el factor, algún lado lo decía, pero no. Se puede tomar 2 o incluso 4, como está en una esquina, podríamos poner un Q igual a 4. El coseno del ángulo representa el ángulo, digamos, del eje del punto este con la línea entre los dos puntos centros. A ver, no sé si en el otro... no viene dibujado, pero sería... Ahí. Bueno, el amarillo quizás no sería el mejor color. En rojo. Si tomamos esta línea, claro que sería el ángulo θ es respecto al eje normal a la superficie. O sea, desde que sale de acá, pues según se está más abajo, más arriba, pues tendremos un ángulo u otro. Entonces, a partir de ese coseno, luego R sería tal cual la distancia entre los dos puntos, los dos centros, y luego ya tendríamos que ver cómo es digamos, el tratamiento que le damos a esta caja por adentro. O sea, la idea será forrar con material absorbente todas las paredes, tomar coeficiente absorbido, promedio, revestimientos internos del plenum, sin considerar las aberturas. O sea, aquí tendría que hacer cuál es el absorbente. Sí, obviamente las aberturas son agujeros, por lo tanto no habrá coeficiente de absorción. Y también dice que claro, si por ejemplo el techo le pongo un material, un tipo de lana y el resto otro, pues obviamente tendría que hacer una especie de promedio, ¿sí? Que ya sabemos, sacar el alfa promedio a partir de si fueran distintos materiales, supongo uno acá y el otro es otro distinto. Vale, pero bueno, la idea, si os fijáis, este término de acá es parecido a la constante de Sala. O el inverso, va. Sí, que era S alfa dividido 1 menos alfa. Vale, entonces está tomando cómo es la propagación en campo directo. O sea, esto es una fuente y cuánto llega acá si no hubiera recinto, y luego le suma el efecto del campo reverberante. Tomando eso y ajustándolo a la superficie esta de salida, nos está dando, bueno, cuál sería la atenuación, ¿sí? En función
de las características de este recinto. Bueno, aquí ya nos da el valor del coseno de L sobre R y también, claro, fijaros que también estos dos puntos no están en línea. O sea, este está más cerca, está contra esta pared y este está, por lo tanto tengo, digamos, como un vector de 3 componentes. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, esto definiendo geometría, un material absorbente, distancia entre o la ubicación de las aberturas, también podríamos hacer con un Excel o un Python, algún programita, hacer un cálculo de este tipo de silenciadores. Es bastante sencillo. Ah, y la gracia también, perdón, que claro, estos de acá yo podría empalmarlos. Decir, bueno, pues ahora en vez de una sola caja, pongo otra caja acá, donde ahora la salida de aquí pasa a ser la entrada del siguiente y podría hacer otro agujero puesto acá. Entonces podría calcular lo mismo pero invertido. Ahora mi entrada está acá abajo, la salida la tendré que poner eso, no enfrentada, sino en diagonal. Y ajustando eso, pues ya tendría un doble, sería claro, una suma de efecto laberinto y de atenuación. Esto también a nivel del aire, aquí se genera también mucha turbulencia, o sea, termina saliendo aire, pero habría que ver cómo se controla el flujo. ¿Vale? Pero es un sistema que también lo podemos hacer como en grande hasta también al tamaño que deseemos. Acá un ejemplo, y bastante grande, o sea, digamos que habla de un recinto de 3x3x3. Dice, bueno, todo relleno con material absorbente y el coeficiente de absorción, o sea, aquí analizamos solo, vamos a ver qué pasa en 1000 Hz, es de 0,6. Los ductos de entrada y salida son de 0,6 por 0,6 metros y calcular el insertion loss, bueno, que sería en realidad el TL. A veces, acá de alguna manera, insertion loss o TL sería, bueno, cuánta atenuación nos está generando este. Entonces, bueno, aquí hace unos cálculos de superficies. Fijaos que las distancias entre son con respecto al punto medio. Por lo tanto, ya no es esta distancia de acá, no es 3 metros, sino que es 3 menos 0,3 menos 0,3. ¿Vale? Por eso da este 2,4 y el 3 sería esta distancia de acá. ¿Vale? Para sacar, bueno, Pitágoras. Sacamos también el valor del ángulo y, bueno, luego al sustituir para esta frecuencia nos da una atenuación de 21 dB a 1000 Hz. ¿Vale? Pues obviamente esto se podrá replicar en octavas, ¿sí? Y ver los valores de atenuación. Bueno, acá algunos ejemplos ya más de tipo comercial. Este tipo circular, donde viene también con un material absorbente, pues bueno, nos dan, a veces obviamente no tienen todos los modelos que quisiéramos, pero nos dan, por ejemplo, con 2 longitudes y variando así los diámetros para luego ver dónde empalmo esto, según qué tipo de caño necesito empalmar este silenciador. Y ya nos están dando los valores de atenuación. Fijaos como en muchos casos acá, en alta frecuencia, tiene ese efecto que decae la atenuación. O sea, no es todo creciente, sino que tiene un poco, digamos, como una especie de pico y luego va bajando. Otro que habíamos comentado también puede ser el flujo de aire pasa por acá y tiene una doble pared con absorbente. Toda esta pared está con absorbente y este núcleo también es un bloque con una rejilla, todo para protección y etcétera, pero lo que termina viendo es un material absorbente. Pues bueno, también encontramos con un par de longitudes y algunos diámetros sus valores de tonación. Obviamente, teniendo estos valores de fabricante, uno usaría, digamos, antes de usar un modelo de predicción, pues ya usaríamos estos datos. Aquí esto lo saqué de Decibel, que no habla mucho de silenciadores, pero bueno, dice que tiene unos que atenúan con esta curva de atenuación. Pues bueno, pues si buscáis, dan algunos datos, pero luego dicen que se pueden hacer a medida. Bueno. Y acá, bueno, un ejemplito, nada, también dibujito robado por ahí, de cuál sería un poco el conjunto de soluciones a un equipo. Aquí tenemos un centrífugo, digamos que suele ser como un tipo un lavarropas, o sea, como una cosa muy circular, y con su motor eléctrico
que lo hace girar con una correa. Bueno, aquí ya marca de, bueno, ponerlo todo el conjunto en una bancada, con antivibratorios, los ductos, tanto de entrada como de salida, van con silenciadores. ¿Qué más? Todo el recinto es absorbente, con techo y paredes absorbentes. Y fijaos que tiene, por ejemplo, eso, un ventilador que mete el aire, lo hace circular para que se vaya renovando lo más rápido posible el aire dentro de este espacio. Bueno, luego, obviamente, una puerta de acceso. Sí, no mucho más. Bueno, fijaos que es controlar el ruido que va por los ductos y ya poner siempre el silenciador lo más cerca posible del ventilador del equipo. El tema de la bancada antivibratoria y luego además, en este caso, si esto está en el exterior, lo podemos encapsular, permitiendo también que haya una cierta renovación de aire. Perdón, Joaquín, una pregunta. ¿No sería Sí. también mejor también hacer, al poner antivibratorios en en toda la carcasa, digamos, del motor? No sé, no puede haber transmisiones mecánicas también a través del motor hacia hacia toda la carcasa, digamos, que lo De cubre. acá. Bueno, fijaros que aquí no lo puse, pero claro, también lo que se hace en los ductos es desacoplarlos. O sea, esto está con los ductos. O sea, hay como unas gomas que lo que hacen es que, claro, no esté agarrado rígidamente el equipo a lo que es el ducto. ¿O te referías al cerramiento? Ah, claro, a eso también me refería. Podría saber, sí. En algún caso sí que irías más quizá a un box in box o algo así, pero a veces ya con una solución que a veces ya son sándwiches como de una especie de tabique doble, aunque sea de chapa y chapa, con un núcleo de lana de alta densidad o algún tipo de espuma más densa, pero eh, sí, sí, habría que dependería un poco del tipo de ruido, claro, el tipo de máquina a aislar. Si es un grupo electrógeno, por ahí sí, se recomienda hacer dobles paredes y hacerlo un cielo raso acústico, ya pensarlo más, pero estos equipos, por ahí ya con un cerramiento más o menos simple y en exterior, ya se soluciona. No requiere no estamos generando 110 dBA o tanto ruido, sino que ya es un nivel elevado que si está en exterior, si lo dejo así abierto, obviamente va a ser molesto, pero bueno, este tipo de cerramientos ya me atenúan bastante. Pero no sé si hay más fotos. Claro, es que en general son muy elementos prefabricados que se arman como muy tipo panelería y se van encastrando y armando. Entonces, bueno, ya más o menos tienen ya un aislamiento adecuado. Bueno, luego otro sistema que también bastante complicado es jugar con sistemas de filtros adaptativos de control de ruido. O sea, buscar de generar, ya sabes cómo es la idea de, tengo esta senoide, que sería la presión, pues generar una presión en contrafase para que la señal de salida o suma sea lo más mínimo posible. Vale, aquí tenéis un pequeño esquema de cómo sería, digamos, la electrónica para hacer a partir de un micrófono de referencia tomo la señal de lo que sería la entrada. Este sería el error para ver, bueno, qué tan bien estoy poniendo esto en fase, bueno, en contrafase a la señal. Y bueno, ¿y por qué adaptativo? Porque cada uno diría, bueno, es un ventilador. Esto si gira a una velocidad ya siempre sería la misma frecuencia de giro. Pero cada veces, si con el tiempo, con un poco el desgaste o polvo que se pueda juntar en las palas, esa velocidad por ahí varía, aunque sea muy poco, pero claro, si genera una misma frecuencia fija, por poco que varíe la otra frecuencia, me van a empezar a aparecer batimientos, ¿sí? Vale, entonces, claro, tengo que generar un sistema que, aunque se desvíe poco, claro, que la cancelación la haga bien a la frecuencia que está generando, ¿sí? Solo que varía un hertz, pues ya me está generando un batimiento de un hertz, sí, general. Vale, entonces, bueno, esto podemos jugar a...
claro, trabajar sobre todo lo que es este tipo de sistemas trabajan más en control activo en baja frecuencia. Aquí lo que está usando es, bueno, un ruido que no tiene ningún tipo de silenciador, le pone un pasivo, los pasivos se refieren a los que son tipo baffles o resonador reactivos, y el activo, pues claro, ya sería pues este de acá, además le baja y controla un poco lo que sería el ruido baja frecuencia. Viéndolo en un silenciador, fijaos que esto sería de baffles, esto representaría que es absorbente, pues lo que hacen es ponerle, digamos, los parlantes y obviamente luego habrá algún lado el micrófono de entrada, el de salida y toda la electrónica para generar. Claro, aquí ya requiere que esto necesitamos alimentarlo, tiene más mantenimiento, porque obviamente luego una carcasa de chapa con lana se puede desgastar con el tiempo, pero no hay que hacer más mantenimiento que ver si a los 10, 15 años ya está, sigue en condiciones, pero bueno, obviamente parlantes, electrónica, todo eso ya son sistemas que, bueno, son un poco más dedicados y hay que tenerles, estar más encima para ver que estén funcionando bien. Yo en Barcelona no los vi muy así en directo, pero bueno, sabía que los hacían en algún centro comercial, también alguna parada de subte, habían utilizado este tipo de sistemas para reducir un poco, bueno, problemas de baja frecuencia. Bueno, aquí otro dibujito explicando el Active Noise Control Off y On, como, bueno, de un ruido que viene así, pues como elimina toda esta parte de acá. Vale, demostrando un poco eso, cómo actúa de más o menos de 150 para abajo. Y acá hay un ejemplo, que esto está sacado de la SRAE, es un manual que creo que también, luego os muestro la carpeta, debe estar por ahí, donde supone un ventilador con una entrada que viene por acá, pasa por un silenciador, viene un principal, hace una ramificación, bueno, va generando hasta el camino 1 representaría, bueno, lo que sería el recorrido por acá. El camino 2 representa que, bueno, el mismo ruido que pasa por aquí, por este ducto principal y sigue, también tiene en cuenta el breakout, que sería el ruido que sale, bueno, a través de las paredes del ducto. Luego hay un cielo raso desmontable. O sea, tenemos el ducto que normalmente va escondido entre la losa y algún cielo raso desmontable de placas tipo oficina. Pues bueno, esto tendrá un cierto aislamiento, pero obviamente será muy pobre. Entonces podría analizar también cómo es el ruido que sale a este plenum y atraviesa a través del techo, ¿vale? Como un camino extra. Luego habla de un tercer camino, que sería la parte de retorno, de cómo chupa el aire y entra al centrífugo. Pues también cómo ese ruido se puede pasar. Aquí estaría dando un poco. Si os fijáis, esta es una oficina y está viendo lo que sería el Path 1, la entrada directa, digamos, de ruido o circulación de aire por el difusor, el ruido a través de las paredes y que atraviesa el cielo raso, y el ruido que va tomando acá en este plenum, pues también ese ruido, obviamente, aunque esté chupando aire, el ruido lo está también trayendo por acá. Entonces, bueno, fijaros cómo podemos ir sofisticando un poco, decir, bueno, el principal en general suele ser este de acá, o sea, el agujero directo entre el ventilador y el difusor, pero podría ir analizando, bueno, según cómo sea la situación del cielo raso, si alguno desmontable, no es lo mismo que si hiciera un cielo raso de Durlo continuo, ya este problema de acá lo elimino. Vale, entonces, bueno, aquí un poco esquematizado cómo son las atenuaciones y también le va sumando, aparte de su atenuación del codo, del silenciador, del tramo recto, pues en algunos casos cuál es el ruido o la energía de ruido regenerado del silenciador o del codo, que aunque sea poco, que muchas veces no suma nada, pero también, digamos, lo podemos tener en cuenta. Y ahí ya, bueno, habría que analizar un poco cada uno de los pasos, pero bueno, habla del fan, que es el ventilador, su espectro de ruido,
la atenuación por el codo, la suma del ruido, ¿vale? Bueno, no lo vamos a ver mucho en detalle, pero bueno, al final, ¿cuál sería? Ir sumando, agregando atenuación banda por banda y buscar cuál es el espectro final en el receptor. Este sería solo por el camino 1, el camino 2, pues bueno, era un poco más corto, pero habría que ver cómo hace, claro, lo que es la atenuación debido al cielo raso y a través, digamos, del propio ducto, el duct breakout, y aquí habla del sealing, cuál es la atenuación que genera el ducto y cuál es la atenuación de este cielo raso. Aquí sigue hablando, este era el 2, el 3 era el de entrada del ventilador. Y bueno, al final, claro, la idea es sumar pad 1, 2 y 3. ¿Vale? A buscar cuál sería el nivel ya suma de todos los caminos. Bueno, aquí sería un poco un ejemplo, ahora veremos también con el programita, que va haciendo este tipo de tablas, uno va agregando los elementos y se van sumando las atenuaciones. Ahora quiero hablar de un poco el problema del crosstalk, que os decía que una vez me vino el problema de, aparte de analizar el tema de ruido de circulación, digamos, del equipo hasta las salas, etcétera, bueno, a ver si había algún tipo de problema entre recintos donde había espacios más críticos de oficinas o la oficina del gerente con los espacios comunes, pues obviamente no querían que se escuchara lo que hablaba. Entonces, bueno, claro, planteé ver cómo se podría analizar y me crucé con esta norma, la ISO 11820, que en principio tiene como título Acústica, medición in situ de silenciadores. Y ahí un poco buscando, uno primero hace una pasada rápida a la norma. Claro, ya vi este tipo de tabla donde lo que plantea es cómo poder medir, claro, distintas situaciones. Si estoy un silenciador, que esto luego puede ser todo un circuito, o sea, no tiene por qué ser solo un dispositivo, sino que puede ser codos, ramificaciones y decir, bueno, entre un punto y otro, ¿cuál es la atenuación que me genera? O sea, esto es una caja negra que puede ser cualquier cosa. Entonces, analiza, bueno, los casos de si estoy midiendo o pueda medir dentro del ducto, de ducto a ducto, de recinto a ducto, ¿vale? Fijaos cómo va generando distintas combinaciones, a espacio abierto y entrada al ducto o salida al ducto, ¿vale? Y va planteando de alguna manera también dónde mediríamos, ¿sí? Los puntos, las cruces, y en algunos casos también algún tipo de medición, una semiesfera alrededor de ese punto. Entonces, claro, y también lo que plantea es luego cómo hacer una serie de cálculos en el caso de, digamos, de querer calcular los niveles de potencia. Imaginemos estos dos recintos. Claro, lo que asocia es un poco raro porque la nomenclatura de los números va al revés. O sea, tomo como sub 2 lo que es el recinto emisor y el receptor como 1. De alguna manera dice, bueno, cómo hacer un cálculo a partir de, bueno, la atenuación de LB2 menos LB1, a partir del nivel de presión, por ejemplo, que pueda generar acá, y este sería el que estaría midiendo como receptor. Entonces, bueno, fijaros cómo el nivel de potencia asociado a la entrada o el difusor, o bueno, donde esté el agujero, ¿sí? Depende del nivel de presión que hay acá dentro, con una corrección que depende de la superficie. No, perdón, es un cuarto del total del área de la entrada del sistema de ductos. Es decir, si tiene un área de 1 metro cuadrado, pues tengo que tomar la cuarta parte, 0,25 metros cuadrados, sobre 1 metro cuadrado. ¿Vale? Es una corrección en función de ese tamaño, o sea, del nivel que tengo acá, cómo pasarlo al nivel o la energía que está pasando justo por ese agujero, que sería, aquí lo toma un cuarto de la superficie. Y luego hay un K2 que creo que es, bueno, a veces le suma unas correcciones, la corrección del contorno, que hay un anexo que dice, bueno, hay que sumarle a veces 3 o, bueno. Bueno, aquí lo importante sería como, a partir de un nivel de presión que aquí habla casi de medido, pero podríamos simularlo.
tengo gente hablando, por ejemplo, a 65 o 70 dBAs, hay distintas normas que ya nos dan este espectro de cómo es la voz humana, pues ya con, digamos, de alguna manera, cómo es la ponderación para sacar este espectro. Pues dije, bueno, pues me imagino que está aquí el gerente hablando a tal nivel, pues calculo cuál es la potencia que hay acá. Luego el programa, el circuito de silenciadores o todo el circuito, luego con el programita, el otro, el Potorf, calculé cuánto vale toda esta atenuación para decir, bueno, ya paso a calcular cuánto vale el LW1. Sí que dependerá, claro, de la atenuación. O sea, lo sacaré de LW2 menos la atenuación. Me va a dar cuál es el nivel que tendría aquí el final de energía. Y a partir de ahí, cuál sería el nivel de presión, pues sería, o sea, habría que despejar esto, ponerlo de otro lado, pero sería esta potencia menos el logaritmo de superficie 1 sobre S0, donde S1 es un cuarto de absorción. Aquí ya no habla de la superficie de salida, sino que habla ya de la absorción del recinto. Tiene en cuenta, claro, si es más o menos absorbente, habrá más o menos nivel. Y luego otro es el K1, que también, dependiendo un poco de las condiciones del tipo de recinto, pues también se aplicará una corrección de pocos dBs. Entonces, esto que lo asocia un poco en cuanto a mediciones, pues también podemos jugar a jugar con predicciones. Me calculo una predicción según el TR del recinto de esta oficina y el nivel o la potencia de una persona hablando, o ya un nivel que podría decir más o menos de 60 a 70 dBAs, pues ya teniendo en cuenta todo el circuito, hacer el cálculo y luego a ver las curvas NC o las curvas o el valor RC. Bueno, aquí habla del S1, que es un cuarto de la absorción, ya nos da una expresión que viene acá en función del TR y el volumen del recinto. Y bueno, obviamente el DTS, que sería la atenuación que genera el circuito entre emisor y receptor. Uy, se puso a pintar. Es la diferencia. Entonces, claro, yo puedo calcular cuánto vale este de acá a partir de un típico ejercicio de un recinto, hago un IS, una simulación para ver cuál es el TR que puedo esperar de esa oficina o ese espacio. Con el otro programa calculo la atenuación debido a los conductos y ya puedo sacar, bueno, cuánto vale el nivel de potencia. Y a partir de ahí, bueno, aquí es un ejemplo que hice antes de encontrar este programita, pues, bueno, todo lo que son las atenuaciones las fui haciendo un poco así a modo de Excel, pero claro, me imagino aquí una persona hablando a 60 dBAs, quizá un poquito poco, ya con el tamaño, o sea, con el recinto y el tamaño del agujero, saqué, digamos, cuál sería ahora el nivel de potencia, ese nivel LW2. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé a agregar, bueno, hay un ducto, un codo, una bifurcación, otra, hasta decir, bueno, cuál es la atenuación total, pues sería todo lo que es la suma aquí de atenuaciones. Le aplico la resta, o sea, le atenúo al espectro que tenía de acá y luego pasa a ser, digamos, en función del TR y tal, pues bueno, ya paso a tener el espectro. Lo dejé también en globales para ver, bueno, de 60 dBAs, pues al otro lado se escuchan 24 y esto pasaba a ser una valoración NC. Justo era un caso que me pedían evaluarlo en NC, no con RC, por eso quedó. Pero bueno, ya más para una oficina que sería NC RC30, pues bueno, ya representaría de que casi no se escucha o no debería ser molesto. Vale, esto hasta acá un poco muy resumen de los problemas y temas que se pueden ver en aire acondicionado. Antes de seguir con aislamiento, o bueno, lo vamos a ver. También algunas cosas son como recordatorio, ya veremos. Espera, puedo cancelar. Bueno, sí, vamos a ver algunos ejemplos. También algunos son como temas prácticos, ¿sí? En cuanto al, toda la problemática de vibraciones. Aquí es también, digamos, hay fórmulas de cómo calcular las bancadas y transmisibilidad, pero la idea básica ya creo que la entendéis todos, que es evitar que
todo toque con todo. O sea, hay que evitar que las cosas que vibran estén rígidamente unidas a lo que serían las estructuras que lo rodean, ductos, al techo, paredes. Entonces, bueno, hay que ir viendo según cada caso. Aquí hay algunas soluciones. Lo que os decía, por ejemplo, equipos que para no transmitir la vibración a través del propio ducto, se pone un fuelle, esto es una lona, que justo tiene color gris, que quizá engaña un poco, pero claro, lo que permite es que no salga el aire, obviamente que no salga el aire para afuera, pero claro, es un elemento que no es rígido, con lo que si esto se mueve, el ducto casi no debería sentir la vibración, ¿sí? Con lo que ya, esto ya luego no se me va a través de la pared y el techo, esa vibración del equipo. Y creo que también, no sé si se verá, pero creo que esto está colgado con algún sistema antivibratorio. O sea que aquí la foto no se verá muy bien. Luego también hacer tipo ductos que sean flexibles, como lo que serían los tubos corrugados cuando hacemos una instalación eléctrica. Buscamos de no hacer tubos rígidos que atraviesen una pared, sino que sean tubos flexibles. Pues aquí sería un poco la misma idea. Si hay algo de vibración de este ducto, pues bueno, este me permite, digamos, obviamente desvincularme. Y si hablamos luego de bombas de agua, de presión, aquí ya no es una lonita, sino que usamos gomas un poco más rígidas, pero claro, de alguna manera, si solo desvinculara desde abajo, toda la vibración iría por las propias paredes del ducto y claro, luego esto está agarrado a la pared, al techo, va subiendo de un piso a otro. Esto hemos visto casos incluso con Nico de un edificio que hasta el sexto piso se escuchaba los equipos que estaban en el subsuelo. O sea, eran equipos muy grandes para todo un edificio, pero claro, como están todo agarrado rígidamente, pues había una vibración y un tono por ahí que se escuchaba y ya en el sólido viaja a 3.000, 5.000 metros segundo. O sea, ¿no? Bueno, aquí ejemplos también de no solo hablar o desacoplar, como hemos hecho ya ejercicios de bancada, sino también, lo que os decía, todo lo que es rígidamente unido al equipo, hay que ver de desvincularlo a lo que sería la estructura donde se agarra. Bueno, aquí tenéis algunos repasos de qué es un seno, la señal sinusoidal, de un resorte, masa resorte. Creo que esto os lo puedo pasar un poco rápido. Acá un poco cómo pasó velocidad y aceleración. Esto también lo vimos ya en clase. Nomogramas para hacer las conversiones. Esto ya también lo sabéis. Buenos tipos de vibración. Claro, el ideal que si es un tono, si es amortiguado, si es, obviamente al final todo termina siendo un poco más complejo, no tan ideal. Bueno, tenéis algunos pequeños repasos así de formas de calcular, bueno, frecuencia natural, tipos de resorte, lo que es la deflexión estática, qué pasa con un resorte a lo que pasa con una goma. Fijaros el efecto también de cómo se deforman las gomas al comprimirlas. Y cuanto más se deforma o más se pancea, más no lineal o más difícil es controlar un poco el comportamiento de este tipo de gomas. Os había comentado, a veces las soluciones, en vez de hacer una sola goma muy alta, es dividirla en distintas capas. O sea, como para que sean como distintas gomitas generando... Bueno, otra vez con el amarillo. Con un mazo. Casi yo lo divido la goma así, ay, siempre se dispara. La goma lo que se deformará con mucho será una pancita más chiquita, ¿sí? Cuanto más se desvía todo este tramo, más rara se comporta la goma, ¿sí? Entonces, claro, se busca que no se deforme mucho y que sea la zona como un poco más, la zona más lineal para que se parezca al comportamiento del resorte. Bueno, luego como tenemos, la deflexión estática es un gran parámetro porque ya con eso puedo calcular la frecuencia natural del sistema. Bueno, todo esto creo que ya os suena bastante. Y también las RPMs, si divido por 60 es la definición de Hertz, ciclos por segundo. La transmisibilidad o aislamiento, que relacionábamos frecuencia propia con frecuencia natural. Todo esto creo que ya
estas curvas ya os acordáis. Un criterio general es tomar valor de 3 en lo que es la relación de las dos frecuencias para, si no me dan ningún criterio base, esto creo que ya claro, anda entre más o menos 85 y 90 de atenuación. Si no, me dirán, no, tiene que cumplir que sea un 90, pues te diré, bueno, 90, tengo que buscar tal relación de frecuencias para que esté en este punto. Sí, si hay algo que alguien necesita un poco, un repasito o algo que no le había quedado claro, mira, justo dije lo del 3 y ahora veo que está claro. O sea, es un criterio bastante estándar, así de ingenieril, en cuanto de diseño. Claro, no iré justo a algo que esté raíz de 2 un poquito más. O sea, ya me voy a puntos que estén, obviamente, fijaros cómo cambia de 25, 50 a 90. O sea, eso incluso hay sitios que se especifica, o sea, se tiene que cumplir que el aislamiento sea del 95% o del 90%, depende del tipo de industria o así. Más tablas. Bueno, relación de deflexiones estáticas, transmisibilidad en función de RPMs, que vendría a ser la frecuencia propia del equipo que gira. Bueno, para ver si hay algún dibujito, algo más interesante. Esto es bastante repaso. Bueno, el efecto, muchas veces veréis que claro, lo que sería el típico resorte que a nosotros nos gusta en cuanto a diseño y linealidad y comportamiento, bueno, distintos comportamientos de gomas y corchos, fijaros que, claro, que tienen muy poca deflexión estática, que está hablando de 0,1, 0,5 y a saber qué unidad, en pulgadas, claro. Y la alta frecuencia que tienen natural, ¿sí? Cuando a veces nos interesa que sean frecuencias naturales bajas. O sea que esto depende de qué frecuencia, pues nada, que es, a algún lado hay las fotos de los isomodes. Bueno, aquí algunas, esto también lo saqué un poco de Acústica 2. Distintos problemas de vibración, de impacto. A veces incluso impacto, esto que está mal agarrado del piso y empieza como a saltar, o sea, aunque tenga antivibratorios, puede generar algún tipo de cabeceo o movimiento vertical. Rozamiento, fricción entre dos elementos, fricción en seco, ¿sí? Que genera los chirríos, el típico ruido de alta frecuencia. Fuerzas electromagnéticas, o sea que también un campo magnético puede generar vibración a lo que es la estructura, la chapa de la carcasa, y eso, digamos, no es una excitación mecánica, sino que es simplemente, bueno, pues esto genera un campo y luego las chapas conductoras de alrededor pues empiezan a vibrar, a oscilar. Ruido cavitación, bueno, aquí algunos ejemplos de ideas muy generales de tipo de ruidos, ¿sí? De fuentes o de vibraciones que generan luego, obviamente, ruido. Y aquí ya luego el resumen final de toda la problemática de equipos o motores, bombas, etcétera, de desequilibrios, desalineaciones, de formación de la estructura, de estructuras de máquinas para asentamiento en soportes con falta de planitud, o sea, tan mal apoyadas las máquinas, aflojamiento de pernos y fijaciones, haces un service o un ajuste, digamos, no es un tema de, uy, falta un resorte, bueno, falta ajustar algún tornillo que está suelto. Claro, todas estas vibraciones también habla del desgaste y, claro, lo que es el proceso de envejecimiento. O sea que si hay mucha vibración, todas las piezas se desgastan más rápido, por lo tanto es como si hubiera envejecido más rápido de lo que debería. ¿Sí? De eso también surge también todo lo que es mantenimiento predictivo, de decir, bueno, si se va desgastando cierta pieza, pues ya va generando un tipo de vibración característica y eso permite pues ya hacer una anticipación y decir, uy, estoy haciendo una lectura de algo que un rulemán o alguna bolita del rulemán o algún elemento que ya tengo identificado, pues bueno, es una forma, digamos, de prevenir a que la máquina se rompa y estalle y haya que cambiar toda la instalación. Pues bueno, es una forma, digamos, de mantenimiento. Para eso también toda, digamos, es toda una profesión, digamos, a los que se dedican a esto. Bueno, algunos temas más, aquí ejemplos de desacople.
Algo que también es bastante divertido una vez que instaladores que ponen alguna goma, algún pad y luego le ponen un tornillo atravesando, no sea que, bueno, esto falle. Claro, obviamente, una gomita puesta así, sí que la máquina podría moverse y salirse, pero claro, si yo atravieso esto con un perno, pues obviamente no dejo de tener antivibratorio, tengo una pata rígida. Bueno, aquí ya habla de otro tipo de fuerzas, de forma de como doblado de chapas, cortes de chapa. Es un poco una juntada de ideas de Francisco y mías, de clases de así de resumen. Bueno, aquí algunas fotitos para ver nada, los típicos pads. Esto habíamos también hablado, centros de gravedad, evitar que estén muy arriba, sino poner una bancada para bajar el centro de gravedad. Puntos muy separados, empieza a hacer el efecto trampolín, como si fuera una cama elástica también. Bueno, cosas como medio intuitivas y otras que, bueno, hay que tener en cuenta. Bueno, aquí un datasheet de un resorte. Fijaros que a veces hablan de carga mínima y máxima. Aquí sí que nos dan la constante elástica, creo. A veces no, dan por carga máxima y mínima cuál sería la deflexión máxima y mínima. Y con esa deflexión uno ya se calcula esa frecuencia natural. Bueno, aquí un poco un inventario de tipos de gomas. O sea, bueno. Aquí nos habla a tal carga, cuál es la deflexión. Y bueno, en este caso sí que nos da la frecuencia natural para, en este caso, en carga y deflexión. Acá unos ejemplos de resortes. Esto ya es más de un box in box. Bueno, que también podría ser es una sala de instalaciones. Aquí los ejemplos de esto atravesando el resorte. Fijaos que a veces se ven este tipo de cosas, o sea, bancadas que incluso el centro de gravedad está por debajo de la línea de los resortes. O sea, para realmente bajar el centro de gravedad y que esto sea lo más estable posible. Pues si no, empezará a cabecear, empezará a hacer movimientos medio raros. Entonces, claro, se hacen bancadas e incluso eso, con centros de gravedad lo más bajo posible. Esto fue... Yo mi tesis de la ingeniería técnica, o sea, yo hice primero una técnica de 3 años y luego 2 años más me daban la ingeniería, antes se llamaba superior, ahora son las de grado. Justo la universidad construyó un edificio nuevo y hice todo el análisis de los equipos de aire acondicionado. Y bueno, como ya llevaba algún tiempito, algunos equipos, el desgaste de las espumas que hacen de tipo amortiguador, o resortes mal alineados y luego encima también un tornillo que los unía de arriba abajo, por lo tanto esto ya no era una pata rígida más que un antivibratorio. Bueno, nada, hice como fui haciendo fotos, justo también había un extractor que sacaba una frecuencia muy tonal y se escuchaba por todos los pasillos y bueno, nada, como un poco, no fue una gran investigación, pero bueno, sería como una evaluación de un edificio. Aquí los ISOMO de pads, que son como muy conocidos en el mundo de los subwoofers. No sé por qué mucha gente los pone los subs encima de estos pads, que no hacen gran cosa. Y los subs ya os digo que al final, aunque se desacoplen del piso, generan mucha energía a lo que es el tema aéreo. Lo digo por experiencia que, bueno, ya con Nico también hemos hecho proyectos de tema de subwoofers. Me vino porque el tema del pad lo he visto varias veces. Bueno, esto también el tema de cómo equilibrar bien los equipos. Bueno, esto es recordatorio de acústica 2. Bajar el centro de gravedad. Acordaros, yo me acuerdo en física del colegio te enseñaban de que, bueno, el revisor del tren abre las piernas para bajar el centro de gravedad. O sea, al ensanchar la base, se centra y baja el centro de gravedad para mantener mejor el equilibrio y que no se vaya de lado. Pues bueno, esa sería la idea muy básica. Bueno, esto en cuanto a equipos, masas. Si os acordáis, había una manera de calcular la distribución en función de la ubicación del centro de gravedad. Puedo ubicar cómo es la repartija del peso en los distintos puntos de apoyo.
en función de esta ubicación, que depende del largo y el ancho, y dividido entre A1, A2, B1, B2. Claro, si esto pesa 1000 kilos, pues claro, si fuera en el medio, este sería igual a este, sería la mitad, sería un cuarto, ¿no? Entonces sería 25% este, 25 este, 25, 25. De vibración no sé si haremos mucho ejercicio o así. O sea, si entran en el examen, iría más por un tema más de un problema de ruido aéreo, ¿sí? Más que de vibraciones. Bueno, nada, ¿qué tipo de bancadas? Todo esto me lo salto un poco porque ya aquí unas que ya vienen prefabricadas, bancadas de hormigón y bueno, con unos tacos de goma. Esto cuando son equipos más grandes, bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto es una norma más de vibraciones para motores eléctricos, que es para ver un poco lo que os decía antes, el mantenimiento o ver si la máquina está yendo a algún tipo de falla. Pues a veces se usa este tipo de estas tablas y a veces en modo de colores. En verde esta zona de acá, en amarillo ámbar viene por acá y el rojo vendría a ser por acá. El tipo de clase depende del tipo de motor eléctrico, o sea, los kilowatts de cada equipo y cuál sería la velocidad de vibración máxima, bueno, en RMS, admisible para este tipo de motores eléctricos. A la que ya va pasando de una a un B, dice, aquí ya empieza a aparecer algún tipo de falla, B hace, hay que estar más atentos y ya si estamos acá, pues ya representa que, bueno, que mejor parar la máquina antes de que pase algo. Bueno, esto ha sido un resumen muy rápido, pero creo que ya a estas alturas de la carrera habéis visto distintos temas. Muy callados, venimos bien. Os quería mostrar también os pasé, yo creo que demasiada de bibliografía. Hay algunos que son más específicos de climatización y tal, y luego, bueno, justo aquí no, esto es de vibraciones, algunos libros de silenciadores, y luego ya os metí el de Crocker, el Handbook of Noise and Vibration Control, luego está el Engineering Noise Control, Noise and Vibration Control Engineering, que es de Barry Beranek, un clásico en el tema. Luego, por acá creo que está también el de Barron, Industrial Noise Control and Acoustics. Y claro, es que bueno, no son muy originales en cuanto a los títulos de sus obras. Algunos son más específicos, manuales de software. Bueno, nada, os hice un pequeño junte acá de algunas referencias, por si el que le interese. Y luego os quería plantear, y voy a buscar, porque yo alguno me grabó en una clase que explicaba este programita. Igual tiene un manual muy sencillo, o sea, muy de introducción, Get Started, cómo empezar, aprieta este para hacer un recinto, luego dile un camino. Ahora os lo muestro un poco así rápido, pero no sé si puedo abrir uno. Aquí estuve. Bueno, aquí yo probando cosas. Vamos a sacarlo. Pero bueno, básicamente lo que uno empieza es definir un espacio. Digo, bueno, quiero ver el ruido en mi casa. Aquí aparece en mi casa. De un equipo... bueno, mira. Del living. Uno puede indicarle ya aquí se tiene una lista ya de, según el tipo de uso, un valor de NCRC. Y si no, creo que a algún lado también se podría generar. Uno a veces pone alguno parecido y así ya te marca en este caso, bueno, queremos el del living, que sea de 30. Entonces podemos ir viendo distintos caminos. O sea, path 1 sería, por ejemplo, el de entrada. Otro path sería quizá este, cuando dice supply es de entrada.
y otro podría ser el return. Tengo un agujero o una parte del equipo me entra al aire y otro me lo está succionando. Y una vez que tengo, por ejemplo, el camino 1, aquí en componentes ahora aparecerá, es una biblioteca de distintos elementos, sea por proyecto o a descubrir que es mejor tenerlo en global, así cuando uno hace un proyecto nuevo, pues ya tiene. Yo, por ejemplo, para mostraros base de datos, tengo ya un equipo que ya tenía sus... Bueno, en realidad tenía el valor global y luego usé el criterio, o sea, tenía que era de 62 dBAs y lo que hice es usar la corrección de axial de Madison Graham para pasarlo a espectro. ¿Sí? O sea, este dato que me daba el fabricante, pues dije, bueno, me supongo que como era un ventilador y no era un centrífugo, pues le hice la corrección para pasar a tener este espectro. Entonces, por ejemplo, aquí me permite ya, aquí podría ir agregando equipos y otros elementos, pero... Y aquí fijaros cómo va ya poniendo o en NC o RC. Aquí negro sería mi objetivo, el NC30. Ahora solo representa que estoy delante del equipo sin ningún tipo de ducto, o sea que obviamente tengo bastante ruido. Y podría empezar a agregarle cositas como, por ejemplo, un ducto rectangular. Perdón, Joaquín, ese valor de NC, ¿de dónde salió? O sea, no el que, al que queremos llegar, sino la medición. No, o sea, yo le he puesto ahora, o sea, empecé poniéndole simplemente pero saco el ducto este, no liarnos. Ahora le puse el equipo, que tiene tal espectro de ruido. Ah, ok, perfecto. Claro, entonces ese ruido es lo que estáis viendo acá. 60, 60, 59, 58, ¿ves? Está 60, 60, va bajando un poco hacia acá. Pero ahora, claro, el ventilador así, de cara, sin ningún tipo de distancia, ni ducto, ni nada. Ahora tengo que ir armando el circuito. Yo justo planteaba de hacer quizá uno parecido a este de acá, para ir viendo también. O sea, tengo un comedor, camerines, salas de edición. Pues acá lo que podría ir haciendo es, en vez de mi casa, podría ser la sala. Bueno, lo mejor es empezar por los que están más cerca. Por ejemplo, el baño de mujeres. Pues voy a poner baño ahora. Baño. Acá tengo el equipo. Ahora, luego habría que ajustar los tamaños, pero, por ejemplo, de acá a acá hay 1,30 m. Puedo decir, bueno, tiene un largo de 1,3. Luego aparece una bifurcación de este estilo. ¿Sí? Fijaros que ya el dibujito. Este está bueno porque al menos te va guiando con los dibujitos. El branch sería la rama y el main. Y me está preguntando si estoy por dónde quiero ir. Si quiero ir por la rama o por el principal. En este caso, como quiero ir al baño, estoy saliendo por acá. Os digo que tiene esto de acá. Bueno, luego habría que ajustar dimensiones. Luego sigue otro tramito recto, no sé, de 1 metro. Pues le pongo aquí 1 metro más. Y luego llego al final. Aquí sería el en reflection loss, que fijaros como también afecta bastante en graves. Luego en agudos no, pero... Y una vez aquí... esto hay que ir mirando, pero hay distintas opciones como digamos, de simulación de tipo de recinto. Casi tiene una entrada, si tengo 4, podría hacer, o sea, si por ejemplo también hubiera, esto siguiera y fuera repartiéndose, como es el caso, bueno, imaginaos que este es todo un recinto, aquí hay un tabique, pero claro, podría llegar a hacer hasta acá
y este más o menos va a ser el mismo nivel, con lo que puedo decir que, bueno, este se reparte el nivel en 2 puntos parecidos. Bueno, esto también voy tirando un poco porque estoy investigando. Vale, he tirado mucho. Rum. Aquí pondríamos las dimensiones, que más o menos, fijaos que aquí hay algunas cotas. No, creo que justo el de baños no me metí yo mucho en medirlo, pero que podría ser 6 por 5, no sé, para decir algo, 6 por 5 y altura, bueno, sí, 3 metros. Solo tengo una entrada. Puedo poner distancia de este a un punto receptor. Vamos a poner una distancia más grande. Directividad yo ya pondría 2. O incluso acá, que está saliendo así, que estará en altura, podría poner hasta 4. ¿Me vais siguiendo? Cada uno va jugando un poco y la idea es que tratéis de jugar. No os voy a evaluar exactamente qué valor. O sea, quiero también un poco ver o luego comparar cada uno cómo diseñaría o evaluaría este dibujo y qué resultados os dan. ¿Vale? Pero aquí lo bueno es que podría haber solo me permite distintos como opciones. Si es una sala muy viva, medio viva, absorbente, medio muerta y muerta. Claro, es como cambia el cuanto que es. Si es casi una oficina, yo creo que iría más a un medium leaf o, bueno, un baño sí que me iría en este caso, vivo. Claro, igual el criterio del baño, claro, como puesto de oficina, es que si vamos a un bathroom, mira, 35, igual estamos bastante pasados. ¿Vale? Este es el criterio que debería cumplir y aquí, claro, como estoy también muy cerca, justo este de acá, le pega. Vale, en este caso, bueno, ya tengo, voy a sacar, como no hay retorno, solo hay una entrada. Y... Profe, Sí, ¿pudiste contrastar los valores teóricos que te da la simulación con situaciones reales? y medio difícil. No he conseguido, porque a veces he hecho o he asesorado o he hecho alguna evaluación, pero no he sabido muy bien datos de la máquina. Sí, porque tenía ganas de algún tesista. Pasa que es eso, conseguir una instalación que tengamos acceso, que es... bueno, hacer todo este análisis, la verdad que no he llegado a hacerlo. Dan bastante parecidos y uno viendo tendencias también de ruidos. Pasa que también justo este con los TRs da cosas raras, eh, pero bueno, suelen ser un poco una guía para decir, bueno, quizás no sacar el nivel de presión exacta, pero aquí ya me está dando una idea de que, bueno, aquí estamos un poquito pasados, más allá de que quizá la atenuación del metro y, bueno, hay que ajustar dimensiones, pero termina siendo un poco una guía para decir, bueno, vamos a tener problemas o no. Entonces, aquí lo bueno también que tengo el rectangular aquí del takeoff. Acá puedo copiar copy path up to this component. Lo copio y ahora si genero un nuevo receptor, bueno, no era acá, otro espacio, no sé si pegándolo, ahí está, should all the path components be linked to the originals? Yes. Claro, fijaros, lo que he hecho es que si yo luego cambio algo, estará tendrá, o sea, porque ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer el comedor, claro que necesito de vuelta el equipo, este trozo y esta salida, pero ahora en vez de ir por la salida, por el lateral, voy por el principal. O sea, tomaré acá y en vez del branch, voy por el main. Le tiraré otro ducto y a partir de aquí, pues le tiro otro ducto tramo recto, un codo, lo que sea. ¿Sí? ¿Vais viendo la idea? Bueno, aquí este space podría ser el comedor.
Bueno, living areas. Es el primero que veo que podría como parecerse el... ¿Vale? Y una vez que hago el comedor, podría hacer luego el camarín y linkearlo con todo lo anterior. Y luego venirnos... Aquí, por ejemplo, también podríamos llegar hasta analizar el pasillo, que tiene unas entradas, hasta llegar acá. Una sala de edición 1, la 2, la 3 y la 4. Esto en realidad luego, aquí había un plató de televisión y aquí sí que entraban 2 de entrada, una de salida, pero como ejemplo quería hacerlo un poco más simple. Y aquí veis, lo veis en corte. Fijaos que, bueno, obviamente siempre estos son 2 pisos. Lo que estamos viendo acá en planta es la planta baja. O sea, esto es planta baja y esto era planta alta. Y esto era el hueco del plató de televisión que ocupaba los 2 pisos. Para daros una idea, pero nada, para hacerlo fácil sería una evaluación en oficinas. Entonces, luego os lo pasaré en alguna carpetita. Claro, lo que os propongo es hacer la evaluación del criterio RC jugando un poco con el motor de cada uno de los espacios y hacerlo 2 veces, que, por ejemplo, aquí ahora vemos un ducto que no tiene ningún tipo de revestimiento, el lining thickness 0 significa que no hay absorbente. Si ahora le pongo 25, ¿veis cómo se oscureció acá? Y cómo, pum, ya empiezan a haber atenuaciones un poco más importantes. Sí, pues os propongo de hacer luego a cada ducto, hacéis todo el circuito sin material absorbente, pues podéis ir entrando y ir poniendo, a cada uno le pongo el material absorbente. El take-off, este de algún lado debe tener también. Bueno, el radius. Creo que los divisores no. Pero bueno, luego este sí le pondría otra vez 25. Aquí el flush o free space. Flush. Solo con cambiar los ductos y con material absorbente, el baño pues casi ya llega al criterio, estando acá tan cerca. Yo creo que ya también, si todo es absorbente, acá no debería llegar casi nada de ruido. Incluso conducto de chapa, por ahí tiene que haber bastante atenuación. Os lo dejo medio de ejercicio y hacer, no un informe, paper, pero bueno, un informe cortito, sin mucha teoría ni nada. Es decir, bueno, punto 1, tal, tú, de alguna manera ver cómo exportar todos estos resultados. Hay formas de hacer el exporting del proyecto. También os dejo un poco a que investiguéis el programita. Bueno, esto obviamente hay que ir guardando. ¿Vale? Y claro, lo interesante no es tanto el baño, que bueno, el baño, que haya ruido no acá adentro no suele ser un problema, pero luego lo que sí que me gustaría ver aparte es el crosstalk entre estas 2 islas de edición, 1 y 2. Que es un tramo recto y esto sería casi una bifurcación. O sea, sería un poco el estilo de este de acá. Algo así. Sería esto y en vez de un ducto ya sale ahí y le agregaría el punto terminal. Entonces, viendo cuánto es la atenuación de esto, suponer un ruido en la sala de edición 1 que sea de 75 dB, un ruido rosa, y ver cuánto ruido es el nivel que llega al otro lado. Aquí también os voy a sumar alguna información más, o sea, inventarme quizá un TR, porque bueno, obviamente nos faltará tener información de tiempo de vibración y algún tamaño de esto de acá. Pues bueno, sería un clásico ejercicio, bueno, entre islas de edición, y si no tengo información del equipo, puedo decir, bueno, ruido rosa, y más o menos puede ser 75, 80, si empieza a usar, depende del tipo de edición de cine o así.
¿vale? Pero bueno, para que juguéis con un programita nuevo, nada, como ingenieros estamos constantemente aprendiendo programitas y cómo solucionar este tipo de cosas. Yo cuando lo descubrí en 4 días ya, pum, ya hice un informe para hacer un proyecto de estas, creo que era este, parecido. Vale, se entendió la idea y bueno, fijaros que también aquí estoy viendo NC y también podéis ir viendo el RC en este caso. Aquí tiene un NC36 y el RC, bueno, da Rumble y His, o sea, da bastante mal en bajas y en altas. Sí, a ver que os vea las caras porque... Se ve bastante didáctico el programa. Claro, yo lo único que para mí le falla, antes Isover tenía uno y ahora lo tiene solo vía web, que uno puede como, en vez de ir poniendo así, más con dibujitos, como de ir arrastrando y ir armando como un circuito dibujado. Aquí cada uno sí que va viendo lo que va poniendo, justo, sin correcto, la reflexión del extremo, pero claro, que fuera así como más de, aún más de niños, o sea, de ir armando y dibujando y de hacer, pongo aquí el codo, pongo aquí tal. Pasa, no sé por qué, antes sí que había como un programita, pero os hablo de hace 20 años. Y ahora creo que es solo vía web. O sea, si investigáis Isover y todo lo que es Climaver y simulación, como software de simulación. Pero bueno, este no sé cómo llegué a encontrarlo y así, gratuito. Hay alguno más de pago que aún no he investigado por eso. Al ser de pago no. Pero bueno, es bastante intuitivo y uno va viendo también, como también muy visual. Y luego también tiene cosas como, yo voy agregando aquí botones, luego ya, lo del take-off, que es el ruido que se escapa a través de las paredes. Si va con absorbente o no. Pues, si lo pongo, también, fijaros como ahí también lo pinta por dentro con absorbente. Y aquí habla del duct gauge, que es como una medida de calibre del el gauge y luego le da como un kilómetro cuadrado. Luego termina usando una ley de masa, o sea, según qué material le pongo, pues dará un nivel u otro. Luego está el langing. Ese lo forramos por afuera, o sea, si lo aislamos al ducto con lana y membrana, me parece. Y luego ceiling. A ver, yo el otro día puse algo aquí de ceiling. Mira, sería si quisiera analizar eso, que sale el ruido y luego tiene que atravesar el techo un tipo Armstrong, que es el clásico placas desmontables. Pues bueno, aquí ya hay uno con... Y ahí luego tendríamos que ver cómo en el recinto... Point... Bueno, este sería más si eso, si tengo varias bocas. Line source. Este debería ser, claro. Si fijaos que es como el ducto ya así. Y con el cielo raso y con la absorción. Si es muy vivo, muy... Bueno, fijaos que aquí ya con todo lo que le metí ya ni se ve la curva. Algunas cosas. Bueno, es entretenido. Y uno va viendo estos truquitos de, claro, puedo copiar, pegar y linkearlo. Claro, si elimino uno, a ver cómo se van eliminando los otros. Perdón, Joaquín, el criterio de NSIRC lo Y pone... ya quedan dos, elimino este. Se elige acá. O sea, lo pone Y depende. automáticamente de acuerdo al recinto. Claro, aquí en este caso, claro, con un recinto y un coeficiente de absorción, dice que es el room absorption. Aquí le falta jugar eso, en que tú puedas definir mejor las características del recinto. Pero bueno, si no, con tener las detonaciones, podríamos sacar todo eso. Perdón, todos los room corrections que propone el programa, podría quedarme, si no, con
la suma de tonaciones de todo el camino que he hecho de la máquina. Incluso puedo pasar de la máquina y ver el efecto de esto, más el ducto, y ir teniendo como la suma de todo esto y a ver. Y a partir de ahí, pues decir, bueno, pues del nivel o del equipo que tenía, con todas esas atenuaciones ya tengo la potencia en el techo. Que si fuera esto. Entonces ya digo, bueno, pues paso de estas opciones que me da el Potor y digo, bueno, ya tengo la atenuación, ya puedo hacer pues la potencia y ya calcular el TR del recinto y tal, y ahí sacar luego mis curvas en CRC. Esto como una forma un poco más rápida y estandarizada. Si quiero hacer algo más fino, pues obviamente necesitaré ponerle yo mi TR y mis características. Claro, pero por ejemplo, este no hace el crosstalk, que lo que le pedía al tesista es que agregara esa opción, de que directamente ya pueda decir, bueno, cuántas personas están hablando o algún criterio de gente como fuente en vez del ventilador. Que aquí sería como esto el component, que sería la base de datos de cositas. Fijaos que aquí le puse un silenciador del clima, bueno, justo el Primavera, el de Isover. Tiene hasta pisos, que esto es el piso. Ceilings. Aquí habría que agregarle algo. Casi quisiera ver también como un aislamiento a través del piso. Así que ya aislamiento así yo no me fiaría. Pues bueno, aquí yo le agregué estas máquinas con sus espectros. Luego también tiene eso, la acumulación de paredes con agujero o barrera. Bueno, tiene como algunas opciones extra que habría que mirar un poco más, pero lo que quería ver un poco más de lo que es la clase. Luego tiene una base de datos de silenciadores que también habría que investigar. Son modelos, aquí no sale mucho. Son una base de datos de Generated Noise, bueno, algunos de acero, algunos sí que te da valores de ruido regenerado. Ahí lo agregué y bueno, ahí apareció. Bueno, es para investigar. La verdad, en vez de estar uno haciendo un Excel, pues bueno, ya tengo una herramienta así. Bueno, veré, yo es que justo mañana ya estoy volando para Buenos Aires. Si no, para la semana que viene o cuando pueda ya os hago una carpeta con, os dejo el AutoCAD, os dejo un poco alguna información extra que podamos, si no también a vuestro criterio, inventaros un TR más o menos que pueda tener estos recintos. O sea, no quiero fijar mucho el ejercicio, sino, bueno, tirar un poco, bueno, que a veces pasa, nos tiran un proyecto, hay que evaluar esto. Mira, ya aún nos dan el corte, que a veces no tengo ni alturas. O sea, muchos arquitectos nos dan planos en 2D y no tenemos ni una altura. Claro, necesitamos sacar volúmenes. Pues bueno, aquí os dejaría un poco vuestro criterio. Claro, o sea, esto no tendrá un TR de 5 segundos, por ejemplo. No. Tenéis que buscar más o menos alguna curva que sea coherente. Va un poco a libre en ciertos aspectos, si no hay datos, no es un examen. O sea, aquí decir, bueno, yo creo que un camarín, un comedor, un TR de un segundo, más o menos. Vale, pero bueno, ya si no, cuando lo arme un poco mejor, ahora me viene un poco esa idea y de usar este ejemplo y que hagáis una especie y de informe muy... Ahora he estado con mucha gente, ingenieros y gente que arma proyectos y tal. Las presentaciones son muy visuales y rápidas, en el sentido que explicar toda la teoría y tal, a veces depende del cliente, no sirve de mucho. ¿Vale? Y quiero que ya un enfoque quizá un poquito más profesional. Así que decir, bueno, una evaluación rápida de lo que he visto con este plano y con lo que se podría, primeras conclusiones que podremos sacar.
Vale. A ver, vamos a dejar de compartir. Chut. Si hay alguna pregunta, esto de la virtualidad, creía que me había acostumbrado, pero es muy aburrido. No, por Os ahora. veo y ya no sé si me dais bola o no me dais bola. Acá estamos. Estuvo bueno, Kim. Bueno, listo, pues ya el lunes tenéis TP. A ver, Nico, ¿puedo comentar más? Sí, el lunes tenemos el trabajo práctico de medición de ruido urbano y ferroviario, así que, bueno, la idea es empezar cuanto antes a salir a medir antes que se nos venga mucho la noche. Generalmente se termina un poco tarde este trabajo, pero bueno, esperamos hacerlo dentro de las 3 horas que dura la clase. Vamos a primero salir a medir el ruido urbano, vamos a sacar los sonómetros de la universidad, ya tenemos el pedido hecho, esperamos que nos aprueben el tema de los seguros y demás que se requiere para poder sacar los sonómetros afuera, es todo un trámite eso. Y también vamos a medir ruido ferroviario. Una vez que terminemos de hacer las mediciones de ruido urbano, vamos a tener que dividirnos en grupos. Algunos van a estar con el sonómetro, otros van a estar haciendo conteos de aforos vehiculares. Para esto tendrían que contar el flujo vehicular por hora, la cantidad de autos y vehículos livianos y pesados que pasan por las distintas arterias ahí de la zona de Caseros. También otro grupo va a tener que relevar las características topográficas, si hay alguna irregularidad, si hay algún edificio en particular, lo van a tener que medir o contar la cantidad de pisos para estimar la altura. Vamos a estar cerca de la zona del túnel de Caseros, así que van a tener que relevar también las características del túnel, la profundidad que tiene, el ancho de la calle, todo eso también lo van a tener que medir, para después poder hacer un mapa de ruido en la computadora y poder validar ese mapa de ruido a partir de las mediciones que van a hacer ese día, el lunes. También vamos a hacer algunas mediciones de práctica de ruido ferroviario. No recuerdo si ya vieron la clase de ruido ferroviario con Joaquín. Sí, ya la vieron. Sí. Perfecto. Sí, ya la tuvimos. Bueno, entonces, utilizando lo que vieron en esa clase, vamos a hacer una medición de ruido ferroviario también. Y la idea es que, bueno, después se dividan también en grupos, ya vamos a determinar de qué cantidad de alumnos va a tener cada grupo, pero van a tener que hacer un trabajo práctico, un informe con todos los resultados de esas mediciones de ruido urbano y ferroviario, incluyendo un mapa de ruido realizado en CADNA. Para esto van a tener autorización para usar el CADNA de la universidad, que es la licencia original, pero la única condición es que van a tener que usarlo dentro de la universidad, no se lo pueden llevar a la casa. Así que algún día que vayan a la universidad y que tengan tiempo libre, van a tener que ir a Pañol, pedirlo. Esto tienen que dejar la libreta universitaria en Pañol o el DNI o algún documento para que les presten el software. Y bueno, van a tener que usarlo dentro de la universidad y cuando lo terminan de usar lo devuelven. Un pedido para el lunes. Tenemos que hacer mediciones con al menos 3 sonómetros y un grabador portátil. Yo pedí 4 o 5 sonómetros, no sé si me los van a dar, no sé si están en funcionamiento, no creo, las últimas veces había solamente 3 sonómetros que estaban funcionando bien. Pero bueno, mientras más podamos sacar, mejor. Y bueno, lo que les quería pedir, por favor, si pueden llevar pilas o powerbank, si alguno llega a tener un cargador portátil USB, muchísimo mejor, así lo pueden conectar a los sonómetros y usarlo con eso. Los sonómetros de la universidad llevan 4 pilas de las comunes, las AA. ¿AA o AAA son? Doble. AA, está bien. No son las chiquitas de control remoto, sino las otras. Y bueno, se necesitan al menos 4 pilas por sonómetro y son bastante consumidores. Yo no sé si es un problema que tienen los sonómetros estos o porque ya están viejos o qué, pero es impresionante cómo consumen pilas. Uno le pone pilas nuevas y a la hora, 2 horas, ya están marcando que no tiene más. Así que bueno, les voy a pedir por favor si pueden llevar pilas o cargadores portátiles también si tienen. Pañol no nos da pilas,
pedí todos los equipos, pero bueno, pilas dicen que no tienen, así que vamos a tener que ponerlas entre nosotros. Bueno, ¿alguna duda, consulta? No, creo que no. Creo que no. ¿No? En parte, Bueno, No, creo que estamos. Una pila cada una y son 3 Ser sonómetros. puntuales. ¿Cuáles al- pilas? Doble A. las pilas AA, las AA. comunes. No las de control remoto chiquititas, sino las otras, que son un poquito más grandes. ¿Está bien? Nico, ¿ya se sabe de cuántos son los grupos de TPE? No, todavía no, lo vamos a determinar el mismo lunes. Ok. Y algo más para decirles. Bueno, el tema de los parciales. Para no perder mucho tiempo, de ser posible, vayan unos minutos antes al aula, de ser posible, no sé, 15 minutos antes para poder darle los parciales para que los puedan revisar. Y bueno, sepan que los parciales siempre tienen que quedar en la universidad, no se los pueden llevar. Así que si van unos 15 minutos antes al aula, antes de hora, revisan los parciales y no nos demoramos después con la salida a hacer las mediciones. Hola Francisco, ¿querés decirle algo a los chicos? Estás No. muteado. Los estaba escuchando atentamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Particularmente a Joaquín, le quería preguntar qué hora tenía. ¿Qué hora es allá, Joaquín? Tarde. Dile, las 12:30 pasadas. ¿Qué haces Buenas noches. levantado? Eso es lo que no entiendo. Me tienen aquí levantado. Bueno, no, nada, Entonces- che, no, los estoy escuchando. Bueno, no Ahí les era robamos más cortita tiempo. porque Entonces. al dividir esta clase que la hacía en una, pero eran 3 horas demasiado. Ahora al dividirla en 2 quedó un poco No, está con más bien. espacio. Nos vemos. El lunes estás de vuelta vos acá. El viernes vuelo mañana y llegó el viernes a la mañana. Así Ok, que, ok. Bueno, pero bueno, el lunes ahí sí que nos vemos. está bien. Bueno, nos vemos el lunes en la universidad. Nos vemos el lunes entonces. Nos vemos. Buen Chao, fin. chicos. Chao, Chao, nos vemos. hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.